Mi aprendizaje personal sobre lo que significa escribir. Escribir ficción es un intento de seducir lectores a través de la palabra. Es un intento de usar la palabra para nombrar lo que no se puede decir. Es un intento de encontrar un orden y un sentido al caos de la realidad. Y sobre todo es un intento. Es algo que emprendemos con la tranquila certeza de que nunca lo vamos a lograr del todo y que, sin embargo, vale la pena intentar. Yo empecé más que jovencita, yo diría chica, muy chica, empecé a escribir. Era en primer lugar una apasionada lectora, que es el primer paso hacia la literatura, el primer paso hacia la escritura es, por supuesto, leer. Muchas veces me preguntan si alguien que está empezando en este camino de la literatura, una persona joven, alguien que quiere ser escritor o escritora, yo le aconsejaría que lea mucho. Yo digo, no, si es alguien que tiene que esperarme a mí para que yo venga a aconsejarle que lea mucho, no va a ser escritor. Alguien que va a ser escritor es un lector apasionado, es un lector loco, desbordado, es alguien que no puede parar de leer. Y así era un poco yo cuando era chica y cuando empecé con mis primeros pininos, ¿no? los primeros poemas que escribía todavía cuando estaba en la escuela primaria. En la primaria precisamente, tuve un momento de revelación que en realidad comprendí muchos años después, pero que recuerdo, porque fue un momento de mucha intensidad, cuando nos enseñaron las reglas de versificación. Bueno, yo escuché todo lo que decía la maestra y cuando salimos al recreo les dije a mis compañeras, no, les dije, no se crean todo eso, no puede ser, eso no puede existir, no puede ser así. Porque miren si un poeta, cuando le viene la inspiración, se va a poner a contar las sílabas de lo que está escribiendo. Eso no sucede. Se los digo yo que escribo versos, todas sabían, yo era la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Inmediatamente fui a mi cuadernito donde tenía anotados mis poemas y comprobé para mi enorme sorpresa que la mayoría eran octosílabos, que es el metro más natural de la lengua española, más fácil de la lengua española, y también tenía algunos endecasílabos y varios endecasílabos truchos, ¿no? Que se me iban a 12 o no llegaban a los 11 exactamente. Y bueno, para mí fue un shock en ese momento, darme cuenta de que yo estaba escribiendo de acuerdo a las reglas de versificación, por supuesto con rimas ABBA o ABAB, ¿no? Tal cual la maestra nos había enseñado, no lo podía creer. Muchos años después me di cuenta de que lo que había descubierto en ese momento era que alguien que no conoce la tradición está condenado a repetirla. Si queremos ser originales, si queremos escribir algo único, diferente, tener una voz propia, tenemos que conocer la tradición, tenemos que conocerla profundamente, porque la tradición está en nosotros de todas maneras, está en nuestro metabolismo, nos corre por las venas, y la única manera de desafiarla es conocerla bien. Así que bueno, ese fue realmente un momento de revelación. Yo dejé de escribir, tuve un bloqueo, esa fue la época de mi primer bloqueo, debía tener 11, 12 años, y unos pocos años después empecé a escribir otra vez, gracias a que tenía una profesora, una profesora de teatro, que, bueno, venía a mi casa a enseñarme, yo tenía 14 años, quería estudiar teatro, estaba muy de moda el teatro en esa época, un poco como pasa ahora. Y bueno, mi mamá decía, ay, una chica de 14 años en ese ambiente raro de la gente de teatro, mejor que venga una profe de teatro y te enseñe a vos sola en casa.
Entonces vino esta maestra que se llamaba María Esther Fernández, y que era una de esas maestras con M mayúscula. Enseguida se dio cuenta que yo no daba para actriz, pero que podía escribir. Y empezó a pedirme un versito de deber para cada vez que ella venía, que era una vez por semana. Yo tenía 14, sí. Y al cabo de 2 años, de pronto, bueno, nos encontramos con una cantidad de material que me permitía presentarme a un concurso. Hicimos una selección y me presenté a un concurso. Y fueron 2 grandes elementos, 2 grandes cuestiones de aprendizaje, que después me sirvieron para toda la vida. Uno de ellos, la cuestión de la selección. No todo lo que uno escribe es bueno. Ni lo era cuando tenía 14 años, ni lo es para mí ahora. Y una diferencia enorme entre un escritor y alguien que quiere ser escritor, pero no lo logra, es la posibilidad de autocrítica. Es poder darse cuenta cuando a uno le sale bien y cuando no. Y eso sucede siempre. En algún momento Piglia lo comenta, ¿no? Que es, digamos, ahí... no es que con el aprendizaje y a lo largo de los años uno necesariamente escribe siempre cada vez mejor. Sí, en los primeros años de aprendizaje, pero no necesariamente después. Siempre, digamos, ahí a veces sale bien y a veces sale mal. Y poder darse cuenta de la diferencia entre una cosa y la otra es fundamental. Entonces, esa simple cuestión de hacer una selección y elegir los mejores versitos, los mejores poemas para presentarme a concurso, eso ya fue muy importante. Y después la idea de presentarse a concurso. Hay muchísima gente hoy y gente joven que considera que que los concursos no tienen sentido y que no vale la pena presentarse a concursos. Y no es así, no es así. Los concursos tienen sentido, valen la pena. No todos los concursos están arreglados, sí hay algunos concursos arreglados, no voy a decir que no, pero son los menos y son generalmente los concursos en los que hay mucho dinero en juego, sobre todo de las editoriales. Pero si no es una cuestión así, los concursos son verdaderamente sanos. Yo he sido y soy jurado constantemente de una infinidad de concursos literarios y la verdad es que no hay mayor alegría para los jurados de concurso, para los otros escritores, para los escritores mayores, no hay mayor alegría que encontrar y descubrir a gente nueva que esté escribiendo y escribiendo bien. Realmente es una alegría poder premiar trabajos así. Así que sí, vale la pena presentarse a concurso. Bueno, gané un premiecito muy chiquito del Fondo Nacional de las Artes. Gracias a eso pude publicar mi primer libro, que se llamaba El Sol y yo. Está bien, bueno, yo tenía mi primer libro de poemas, pero yo quería narrar, yo quería aprender a narrar. Narrar requiere un aprendizaje importante y también requiere cierto grado de madurez. Un chico puede escribir poesía y que resulte algo que de alguna manera valga la pena. Pero es muy difícil que pueda narrar un cuento y muchísimo menos escribir una novela. No estoy rebajando con eso la poesía. Yo considero que la poesía, como todos los escritores y en particular los narradores, que tenemos una enorme admiración por la poesía y por los poetas, yo considero que la poesía es el punto más alto de la literatura. Pero es algo que es accesible a los chicos. Y la narrativa, no, la narrativa exige un grado de madurez importante. Los autores conocidos que han escrito narrativa antes de los 20 años han sido muy pocos. Bueno, la famosa Françoise Sagan, por ejemplo, con su Bonjour Tristesse, Truman Capote, ¿no? Con otras voces, otros ámbitos, pero son muy poquitos, realmente se cuentan con los dedos de la mano. Lo normal, lo habitual es que, bueno, aparezca uno con su primera novela después de los 20 y más bien rondando los 30.
como en ese momento no me salía y no podía escribir narrativa, no podía escribir un cuento, bueno, pensé que no iba a poder nunca. Sin embargo, seguía luchando por pasar de la poesía a la prosa. Fueron muchos, muchos años. No se nota, porque como había empezado tan jovencita, no se nota hasta qué punto, digamos, fue un esfuerzo y cuántos años tuvieron que pasar de intentos y de romper y tirar para que yo pudiera llegar a escribir narrativa. Finalmente, lo que pasó fue esto. Yo había terminado la escuela secundaria, buscaba trabajo, quería trabajar como periodista. En esa época había muy pocas periodistas mujeres y a toda la gente con la que iba a hablar me mandaban para el lado de las revistas femeninas. Así fui a parar a una revista que solo los muy mayores en este auditorio van a recordar, que se llamaba la revista Nocturno, una revista que publicaba un género hoy desaparecido, que es la fotonovela. Y además de las fotonovelas tenía a los costados de la fotonovela unos cuentitos románticos. Bueno, entonces fui a parar a Nocturno, me dijeron, bueno, nosotros informes periodísticos no necesitamos, pero me dijo... La directora de la revista me dijo, ¿vos podrías escribir cuentos románticos? Bueno, le dije, puedo intentarlo. Yo le había llevado algo escrito por mí, me dijo, sí, pero esto tiene demasiado nivel, me dijo, tenés que bajar para la revista. Y yo pensé, bueno, una de las cuestiones que me trababan en ese momento era la alta exigencia artística. O sea, yo tenía 16, 17, 18 años, empezaba a escribir un cuento. En el primer párrafo, como buena lectora, me daba cuenta que eso no era un cuento que iba a entrar en la historia de la literatura universal. Y bueno, eso me frenaba absolutamente. Y ya no podía seguir, ni siquiera lo terminaba. Y ahora me encontraba con la posibilidad de escribir cuentitos románticos para una revista femenina. Bueno, eso parecía mucho más sencillo. Ya no necesitaba escribir para la historia de la literatura universal, escribía para las señoras que iban a leer esa revista. Y eso me produjo un inmenso alivio. Y bueno, empecé a escribir, tomando como modelo otros cuentitos de revistas femeninas que a mí me gustaban, porque yo siempre fui una lectora muy, muy ecléctica y leía todo lo que me caía en las manos, ¿no? De repente estaba leyendo Eurípides y de pronto estaba leyendo un cuentito de Para ti. Para ti creo que también ha desaparecido, ¿verdad? Son todos recuerdos de otras épocas donde no existía todavía el mundo virtual. Maravilloso y que también provoca muchas desapariciones y decesos, ¿no? de material escrito. Bueno, y entonces en efecto pude empezar a escribir. Escribí 4 cuentitos que se publicaron, los publiqué con el seudónimo de Viana de Montemayor. Yo estaba estudiando letras en ese momento y bueno, la Diana de Jorge Montemayor es un muy, muy famoso poema de la literatura española. Y bueno, los cuentitos se publicaron, pero lo importante para mí fue que aprendí a contar un cuento, aprendí cómo se cuenta un cuento, que parece algo sencillo y no lo es. Este aprendizaje incluyó un descubrimiento importante que también me resultó muy aliviante, ¿no? Yo tenía la idea de que, por supuesto, quería ser escritora y desde chica quería ser escritora, pero me parecía un sueño imposible. Me parecía que para ser escritor hay que ser un genio, y si uno no es un genio y no escribe algo único y extraordinario, no vale la pena seguir adelante. Y en algún momento también tuve una especie de revelación y me di cuenta de que muchos de los autores que yo había leído en mis inicios, muchos de los autores que para mí habían sido tan importantes y habían sido una introducción a la literatura, quizás no eran tan geniales,
Quizás había muchos de ellos que eran autores mediocres y sin embargo me sirvieron a mí para encontrar el camino. Los disfruté en su momento, me fueron útiles, son lecturas que tuvieron sentido. Entonces dije, bueno, se puede ser un autor mediocre, no pasa nada. Uno puede ser un escritor más o menos, no hace falta ser un genio, no hace falta ser la cumbre de la literatura universal. Uno puede escribir de todas maneras. Bueno, esos 4 cuentitos además me sirvieron para